Hoy vi más caras y no saben cuánto los extrañé. Hace 8 días llegué a mi casa, iba de un pequeño viaje, 20 días nomás. Pero uy, qué bueno verles la cara a todos, amén. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a dedicar este tiempo a la persona más importante, a Jesucristo, amén. Padre precioso, Señor, gracias por esta tu casa y por estas tus ovejas. Hermoso eres tú, eres el mejor pastor, eres nuestro mejor rey, eres nuestro mejor Señor. A cada uno de nosotros, Señor, danos la porción que tienes preparada, comida fresca, abundante, edificante, Señor. Que consuele a quien necesita, que edifique, Señor, a quien necesita, que exhorte a quien también necesita, Señor. Padre, cada uno de nosotros no solo ponemos nuestros sentidos a ti, Señor, sino que nuestro espíritu hoy se hace enseñable y puede recibir todo lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Qué hermosa está la iglesia del Señor. Déjeme contarle cuándo me dijeron que tenía que predicar. Hace 8 días, mi amada pastora, muy bella ella, me saludó, me dijo: bienvenida, mamita, qué bueno que ya estás aquí. Pon mucha atención a la prédica porque dentro de 8 te toca. Entonces yo le dije: mami, no me recibas así, dame otro tipo de encomienda. Entonces me dijo: no, es en serio, el Señor me dijo que te correspondía la palabra de hoy en 8. Y yo recibí, amén. Y déjeme decirle que a pesar de no estar en la casa, que hace mucha falta, el Señor todo el tiempo me habló y todo el tiempo me enseñó. Fue una de las cosas increíbles. Yo he salido de viaje en varias ocasiones, pero nunca había sentido cuando tú sales con la voluntad completa de Dios y cómo Dios todos los días te da algo, te muestra algo, te enseña algo, tienes el favor de Dios todos los días. Algo era diferente y yo entendí que era que Dios me estaba enseñando muchas cosas, amén. Así que vamos a aprender. ¿Y cuál es la palabra de Dios para su iglesia este año, iglesia? ¿Cuál es? ¿Y qué dice Nehemías 2:20? Yo la voy a leer en la versión NTV. El Dios del cielo, empecemos por ahí, el Dios. Eso quiere decir que es único, que no hay otro como Él, ¿cierto? ¿Y qué dice? Del cielo. Déjeme contarle que el cielo controla la tierra, la luna controla el mar, el universo controla la rotación y la traslación. Y si Dios es del cielo, significa que Él controla todo. Empezamos bien, amén. ¿Y qué dice? Nos ayudará. ¿Quién nos va a ayudar? Nos. No significa que ayudará solo a uno, ¿cierto? Ni solo a unos pocos. Dice: nos ayudará. ¿Quiere contar con la ayuda de Dios? Es en equipo. Dios bendice cuando usted está en una iglesia local. Por eso nos ayudará. ¿Quién nos va a ayudar? El mismo Dios. No solo va a enviar ángeles, no solo envía a sus siervos, sino que Él mismo nos ayudará a tener ¿qué? Éxito. En otras versiones dice a tener prosperidad. ¿Cómo dice ahí? A tener éxito,
A veces no entendemos el significado del éxito. No es un supermercado, no es una cadena en la que encontramos todo. Tampoco es tener mucho dinero o alcanzar muchos títulos o tener muchas casas o tener una super mega extra familia. El éxito se resuma en algo: alcanzar el resultado. Usted puede haber hecho todos los pasos bien, pero si no llegó a la meta, no tuvo éxito. Amén. Así que nosotros no solo vamos a hacer las cosas bien, sino que vamos a tener éxito. Eso quiere decir, vamos a llegar a la meta, vamos a llegar al cielo y ver al Señor y le vamos a decir: hice la obra, amén, lo logré, lo alcancé. ¿Y qué más dice? Nosotros, sus siervos. ¿Quiénes son aquí los siervos del Señor? Amén. ¿Se acuerdan lo que significa siervos del Señor? Los que hacen todo, los que obedecen todo lo que su Señor les pide. Comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero mire lo que le dice Nehemías: pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Muchos querrán venir a construir, pero usted tiene el derecho de construir en la casa de Dios. Los ángeles desearían predicar, pero usted tiene el derecho. Es un derecho del cielo, es un derecho legal. No desperdicie los derechos que Dios le dio. Dentro de esos está construir la casa. Amén. Así que esta semana el Señor fue maravilloso, porque hace unos días me senté con un joven que está estudiando ingeniería civil. Entonces yo dije: este es el que sabe de construcción, como don Orlando, él sabe de construcción. Él entiende cómo se hace una base, cómo es una viga, cómo es una zapata, cómo es un montón de cosas. Entonces yo le empecé a preguntar y yo le decía: explícame en modo kinder, haz como si fuera un bebé, porque no entiendo muchas cosas. Y él me decía: pero usted, ¿por qué quiere saber esto? Y yo: porque la Biblia habla de edificar. Y si nosotros los seres humanos lo hacemos en lo natural, ¿cómo debe ser en lo espiritual? Y lo más importante del edificar, ¿qué son? Las bases, la tierra, la sedimentación. ¿Se acuerdan de lo que nos pasó hace pocos días? El accidente que hubo. Con el puente en Villavicencio. Era de uno de los puentes más largos que iba a haber en Colombia. Le faltaba 30 metros para llegar a unirse, digámoslo así. El suelo lo estudiaron varios geólogos que son colombianos, pero que también habían estudiado en el extranjero. Y el geólogo especialista en eso les dijo: muéstrenme en el diseño del puente. Entonces ellos le mostraron su diseño y él les dijo: ustedes plantean que tenga bases de 20 metros. Es muy pequeña, es muy corta esa base. Tiene que ser mínimo el doble. Y uno dice: pero es un puente. ¿Eso qué tanto debe ser? Ni siquiera es que pase, o sea, carro sí, pero no, tiene que ser el doble de fundamento para que ese puente se sostenga. Entonces, obviamente, no tenemos claro qué fue lo que pasó, están en investigaciones. Pero unos dicen que dieron prelación al diseño antes que al fundamento, o sea, a las bases. Otros dicen que fue que definitivamente había pequeñas sedimentaciones en el suelo y eso pudo ocasionar lo que pasó. Pero usted no construye algo para que se caiga. Ninguno de nosotros piensa construir un hogar para que luego haya un divorcio.
ni ninguno cría a un niño para que luego se aleje del Señor. Ni ninguno comienza una iglesia para luego ser cerrada. Todos construimos para que crezca y permanezca, para que sea firme, para que incluso cuando no estemos siga estando ahí. Pero una de las claves son las bases. ¿Cuántas raíces ha echado usted? ¿Cuánto fundamento tiene usted como para sostenerse en épocas de dificultad? Alguien me decía hace poco, es una psicóloga, me dijo, la mayor causa de divorcios en este momento es la plata, no son las infidelidades, son la plata. Y yo quedé así, puro cuento, no puede ser. Me dijo, sí, es cierto. Cuando no hay plata en la casa o alguno da más que otro, entonces el otro se siente mal y empiezan las peleas. Y yo dije, pero ¿cómo así? Luego no hay amor. Me decía, sí, pero el amor no se vive. Y es cierto. Pero ¿sabe qué? Estamos en Cristo. Eso no aplica para nosotros. El fundamento de su matrimonio es Jesucristo. A veces puede que no haya dinero, pero Dios puede proveer. Amén. A veces puede que alguno se enferme, pero Dios lo va a bendecir. Los votos del matrimonio estaban incluidos ahí, en la pobreza. Y yo quedé así, ¿y entonces qué es lo que dicen? Dijeron que la pobreza y ahí no están. Pero usted y yo somos cristianos. Y empezamos con las condiciones para edificar. Entonces acompáñenme a Lucas 14, verso 25. Es que yo tengo aquí 3 versiones, téngame paciencia. ¿Listo? Pero ya la encontré. Vamos a leerla en la RBD primero y luego les voy a hacer un repaso larguito en la TLA. Lucas 14 del 25 al 33. Lo que cuesta seguir a Cristo. Vamos a ver cuánto nos cuesta. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y vive en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Otro rey, que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él, con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a empezar a edificar, pero el primero que se tiene que edificar es usted mismo, ¿cierto?
Pero ¿qué dice la Biblia? Sería insensato empezar a edificar si usted no hace los cálculos necesarios. Entonces, luego los de afuera lo verían y se burlarían de usted, porque comenzó algo, pero todavía no lo ha terminado bien. Están viendo su edificación en Cristo. Afuera tiene testigos. Usted es un referente. Indiscutiblemente, el pueblo cristiano siempre será un referente. Si Pepito Pérez hace algo, Pepito Pérez pasa al anonimato. Pero si ese es un cristiano, fijo lo están mirando. Pero ¿qué dice? Calcule los gastos. Entonces yo le voy a leer la versión TLA. Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto Él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Si alguno quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle, para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá: ¡qué tonto eres! Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Usted está dispuesto a amar a Dios más que cualquier otra cosa? Entonces está listo para edificarse. Si Dios es el más importante, empiece a construir su vida en Cristo. Pero si el más importante es el trabajo, es la familia, es su hijo, es su hija, es sus hermanos, son sus primos, déjeme decirle, primero revisémonos, calculemos los costos y ahí sí empieza. Nadie se va a atrever a construir algo que tiene un peso fuerte de por sí. El suelo tiene que estar limpio y las bases tienen que estar firmes, o si no, no se pueden hacer bien los cálculos, ¿cierto? Así que usted tiene que quitarse el peso del pecado, tiene que quitarse el peso del mundo, tiene que quitarse el peso que no lo va a dejar construir lo que Dios quiere para usted. Y el primer fundamento, ¿cuál cree que es? ¿Cuál cree que es el primer fundamento que debemos tener? Cristo. Diga, el fundamento de todo es Cristo. Es la piedra angular. Hechos 4:11. Acompáñenme ahí. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. ¿Usted entiende eso? Hay una imagen que dice piedra angular, si me ayudas con esa. Déjeme explicarle cómo eran las construcciones antes. Las construcciones antes eran a base de rocas y rocas firmes. Eso era lo que construían los judíos. Si puede ver la piedra del centro, es una rojita. Esa es la piedra angular.
una de las formas de usar la piedra angular. ¿Por qué es la piedra angular? Porque es la única que da solidez a la construcción. Sin esa piedra, todo el resto cae. Porque no tiene, como digámoslo así, la unión de uno con otro. Pero hay otra. Y esa otra es la que nombra la Biblia. Es la primera piedra que se pone en una construcción. Y generalmente es la piedra de la esquina. No sé si Andresito me ayuda por ahí, debe estar. Pero, ¿de qué se trata? Exacto, no, esa es otra forma de construir bases. Ahorita lo vamos a ver. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando Jesús llega al pueblo de Dios, Él era el fundamento de toda su historia. Llevaban años escuchando del Mesías y del Salvador, de un rey en que su reino no tendría fin. Él era el eje transversal de su historia. Pero la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El fundamento de ellos era Jesucristo. Pero ellos mismos le dijeron no. Ellos mismos los rechazaron y por eso fueron esparcidos. Y por eso les costó años ser un país. Y por eso su lengua casi que fue difícil. Pero ¿qué dice Dios? Esa es una piedra angular. Es una de las más grandes en el mundo. Hay una catedral que se llama la Catedral de San Pablo Mocoa. Ya está derrumbada, pero el frente tiene esta piedra angular. Entonces hace que el frente se sostenga. Una piedra como esa hace que se sostenga una catedral, digámoslo así, el frente de la catedral. Y sobre esa piedra se hizo el resto de la construcción. Así lo hacían antes. Así que Jesucristo les dice, aquí en Hechos Él les dice, Jesús es la piedra angular. Jesús es la base de su vida. No es solo una opción, es el fundamento. Él es lo más sólido que usted puede tener. Si usted no lo toma como su fundamento, se va a derrumbar, se va a caer. ¿Y qué dice Hechos 20:32? Ahí más adelantico. Y ahora encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que ha consagrado para sí mismo. Este capítulo, sería bueno que se lo leyeran en casa. Es una de las últimas palabras que le habla Pablo a los ancianos de Efeso. Y ellos estaban dolidos, al final dice que lloraban despidiéndolo, porque él había dicho que era la última vez que los veía. Pero Pablo les dice, yo encargo que ustedes se edifiquen con el poder de Dios y su palabra. Porque solo así van a tener una gran herencia. Así que nosotros nos edificamos con Dios y su palabra, porque tenemos una gran herencia. Amén. Déjeme contarle otra cosa que aprendí esta semana. La Biblia de nosotros en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero es porque el español hace que mencionemos primero los lugares y el sujeto puede quedar en cualquier lugar. Pero en el hebreo el sujeto es el primero. Así que la traducción original de Génesis 1 es que Dios en el principio hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué Dios? Porque Dios es el origen de todo. No hubiera
principio si Dios no estuviera ahí. Así que incluso el fundamento de la creación que usted ve es Dios mismo. Nada de lo que usted ve y de lo que no ve estaría si Dios no estuviera desde antes de los siglos. Amén. Así que Cristo debe ser su piedra angular. Revise si Él está primero, si Él es el fundamento más firme. ¿De qué te estás edificando? ¿Sobre qué base estás construyendo tu vida? Pregúnteselo. Salmos 27 habla de David orando a Dios y pidiendo victoria. Y dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas vosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros no caemos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. La gente confía en muchas cosas. Pastor John alguna vez nos enseñaba, yo no entiendo cómo una persona puede confiar tanto en un doctor que le da una pastilla que usted no entiende qué compuesto tiene, cómo la fabricaron, de dónde vino, todo lo que tuvo que llegar para que usted vaya a la droguería, pida la receta, le den la pastilla y usted tenga la fe suficiente de tomársela y que diga, la pastilla me hizo efecto. No entiende nada de la cadena, pero usted cree en la pastilla y en el doctor. Y Jesucristo, que hizo los cielos y la tierra, que ve todo lo que usted ve, que lo formó usted desde el vientre de su madre, puede traer sanidad. Y usted todavía a veces no lo entiende, ¿cierto? Hace poco yo le mostraba a alguien unas fotos espectaculares de las cordilleras de los Andes. Y entonces yo le decía, es increíble lo poderoso que es Dios. Construir montañas de esa magnitud. El ser humano es minúsculo al lado de eso. Y nosotros aún nos atrevemos a dudar de Él. Y nosotros aún nos atrevemos a mirar de qué forma podemos hacerlo mejor. Pero Jesús es el fundamento. Amén. Ese es el primer fundamento. Así que usted debe fortalecer su relación con Cristo. Si está firme, le aseguro que no caerá. Si está firme en Jesús. Amén. El segundo fundamento es la palabra de Dios. Vamos a Mateo 7:14. Estamos tomando leche, amén. Todo esto lo sabemos muchos, pero es importante aprenderlo, recordarlo, que usted y yo estemos firmes. Amén. Mateo 7, del 24 al 29. Yo lo voy a leer en la versión TLA. El título de esa versión dice, dos clases de personas. En otras dice, edificar sobre un cimiento sólido. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús. Esa es una parábola de Jesús a sus discípulos, ¿cierto? Y él que les dice, el que escucha, ¿qué hay que hacer? Escuchar. ¿A quién? A Jesús. ¿Y qué dice? Lo que yo enseño. Y luego ¿qué dice? No basta solo con escuchar. Y hace
lo que yo digo. Entonces los pasos son: primero escucho a Jesús, luego hago lo que Él me dijo, ¿cierto? Es como una persona precavida. En otras versiones dice, es como una persona sabia, como alguien sensato, que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó, porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño, vea la diferencia de un cristiano en Cristo y de un cristiano que no está en Cristo. El que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona, ahí lo dice, tonta o necia, que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Cuando Jesús terminó de hablar, todos lo escuchaban, quedaron admirados de sus enseñanzas, porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley. Déjeme decirle, estas dos personas seguramente van a una iglesia. Los dos estaban escuchando a Jesús. La multitud escuchó a Jesús. Usted puede venir a la iglesia y escuchar a Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Uno hizo lo que Jesús dijo, el otro no lo hizo. Y luego usted pregunta cuáles son los resultados. Uno, su casa destruida, ¿cierto? Pero el otro, su casa firme. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No dice por lo mucho que escuchó, por las muchas prédicas que anotó, por lo mucho que, wow, hizo. Obedeció a Dios. Esa fue la diferencia. Pero tenga algo claro, no es obedecer cualquier cosa, ni oír cualquier palabra. Es la palabra de Dios. Amén. Así que alguien conocido lleva toda su vida estudiando, literal, desde que tenía 2 años y medio. Y tiene como 40 años y sigue estudiando. Lo máximo que ha dejado de estudiar son 6 meses. Y yo cada vez que hablo con esa persona digo, wow, todo el tiempo, oiga, quítese el cuaderno, la agenda, záfese un poquito. Entonces me decía, no, porque yo ya domino el conocimiento, yo ya puedo enseñarle a otros, no sé qué, yo le enseño a los que enseñan. Y yo, wow, sí, chéverísimo. ¿Y cómo está tu vida? Ups. Él creó un fuerte fundamento, pero no sobre el Señor. Entonces, casi que le ha tocado volver a empezar para construir su vida en Cristo. Muchos siempre dicen, ¿por qué no vine al Señor cuando era más joven? La hubiera embarrado menos, hubiera tomado mejores decisiones. Usted tiene la oportunidad, no pierda el tiempo. Estudie su palabra, fórmese, edifíquese. Uno se prepara 5 años, 8 años, 10, 12 años para ejercer determinada carrera. ¿Cuánto se prepara usted para su vida cristiana? ¿Cuánto se prepara para cuando venga la enfermedad y usted tenga que sacar la palabra de Dios? ¿Cuánto se prepara cuando su hijo venga y le pregunte algo que le enseñaron en el colegio? Y usted le pueda decir, yo sé que Dios creó los cielos y la tierra. Eso necesita prepararse toda la vida. Ninguno de nosotros está lo suficientemente preparado. Nadie aquí se las sabe todas. Solo uno, Jesucristo.
Él conoce su antes, su presente y su después. Amén, su futuro. Así que aprenda de Él. Déjeme contarle, yo estoy desde los 7 años siendo cristiana. Y en la primera iglesia en la que estuve hice los discipulados, el liderazgo, la escuela. Es más, yo era la niña que asistía al liderazgo porque no me aguantaban en ningún otro lado. Entonces me mandaban con los grandes porque a mí me encantaba recibir. Y cuando llegué a esta iglesia, jamás dije, yo me las sé todas, nunca. Todos empezamos de ceros. Así hubieran venido de otro lugar. Y hemos hecho CEPAL, hemos hecho discipulados, claro que sí. Hemos hecho CEPCO, sí. Hay que hacer rema, vamos a hacerlo. Pero hay mucho más. La palabra de Dios es inmensa, no nos alcanza la vida para entenderla. Imagínense, habla hasta de construcción. O sea, es una cosa loca. Y usted la limita tampoco a solo 1 hora el domingo, o de vez en cuando, o de mes en cuando. Pero usted y yo somos cristianos, y eso significa pequeños seguidores de Jesús. Jesús no hacía otra cosa sino enseñar la palabra de Dios. Él dijo, todo lo que yo dije es lo que mi Padre me enseñó. Así que usted y yo vamos a ser muy buenos cristianos y vamos a seguir aprendiendo. Hace poco tuve una reunión con de casualidad, con una pareja de una mamá y un hijo nuevos. Estaban recién convertidos, llevaban como 1 semana. Entonces ellos vieron que yo era cristiana y me sentaron, me dieron voces. Venga, yo tengo unas preguntitas. ¿Cuál es la diferencia de un católico y un cristiano? Pero me lo muestra con la Biblia, ¿no? A mí no me lo va a decir así nomás. Ábrame la Biblia. Entonces yo les empecé a enseñar algunas cosas, como por ejemplo, que Dios exige que los obispos sean esposos de una sola mujer, mientras que los sacerdotes tienen que tener un voto de celibato. Y eso no está en la Biblia, ¿cierto? Les empecé a decir que no hay ningún otro nombre dado bajo la tierra que traiga salvación, sino solo ¿quién? Jesucristo. Él es el único intermediario, es el puente transversal de nuestra vida de salvación. Entonces no podríamos pedirles a ciertos santos, por muy buena vida que lleven, ¿cierto? Y muchas más cosas. Entonces yo le decía a esa persona, a otra persona, si no se les forma, seguramente se van a apartar del Señor. Pero si tú les formas en Cristo, les enseñas en quién están creyendo, jamás se van a apartar de Dios. Si ellos se encuentran con Dios, eso no va a hacer que se vayan de Él. Pero si lo hacen seguramente en un futuro va a venir el pecado a la puerta y ellos van a ir por él. Pero usted y yo no somos de esos, amén. Tenemos un encuentro con el Señor. Sabemos en quién hemos creído. Nuestra fe está firme. Conocemos las Escrituras. Así que usted es una columna sólida para toda la gente que venga a esta iglesia. Amén. Usted no es solo un ladrillo o una ventana. Usted no es un elemento decorativo en la iglesia. Se ven lindos, pero no ayudan para nada. No. Usted es una base firme. Usted es de los que construye. Usted es de los que sostiene. Usted es de los que ora. Amén. Es que es cierto, yo le preguntaba a él, bueno, ¿y cómo lo hacen? Y me decía, primero están las bases, hace una zapata que es como un cuadro que hace que construya la columna, algo así fue que me explicó, y luego eso todo va en concreto, luego lo unen con el piso, y lo último que se deja y se hace son las ventanas y las paredes.
porque es lo que la gente necesita para protegerse. Pero uno puede derrumbar una pared y hacer un mejor diseño. Lo importante es que no se dañe la estructura. O uno puede poner otra ventana, o puede hacer la puerta más grande, más pequeña. Lo importante es no dañar la estructura. Usted es parte de la estructura de esta iglesia. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Así que usted necesita estar firme. Usted no se puede dejar llevar por otras doctrinas, ni puede estar pensando en otras cosas que no sean construir el reino y su vida en Dios. Amén. Y el siguiente fundamento es el amor. Eso dice la Biblia, entonces yo le hago caso. Efesios. ¿Ya está ahí en Efesios? ¿Está listo ahí? Dígame, amén. Tengo Efesios. Sí, porque uno no sabe qué tal no. Dice, espéreme. Dios. Vamos a leer aquí una parte en Efesios 2. Verso 11, vamos a leer ese pedacito. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos en la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo nombre, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y nosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso significa que la base es Jesucristo, pero usted y yo somos el resto. Amén. ¿Y todos para qué somos? Para gloria del Señor. Para que cuando alguien afuera nos vea, diga, uy, qué linda estructura. No, diga, qué buen fundamento. Están ahí todavía. Amén. Pero no es solo eso. Porque la Biblia, ¿qué dice?
Si supiéramos muchas lenguas y no tenemos amor, no somos nada. Entonces, si usted es un super mega cristiano, pero no ama a sus hermanos, no es nada. Es un símbolo que suena muy mal. Pero Efesios 3, váyase conmigo al verso 14. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser que fortalecidos. ¿Qué pasa? Una fortaleza que resiste golpes, embates, lluvias, tormentas. Dios quiere eso. No quiere ponerle pruebas, pero las pruebas en ocasiones le ayudan a ser fuerte, firme. Así que la próxima vez que venga algo, usted le va a decir: estoy fortalecido en Cristo. Amén. ¿Qué dice? Fortalecidos con todo poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, ¿qué? En amor. Déjeme contarle algo. Hay un lugar que se llama Ushuaia, que es el último pueblo del mundo en la Patagonia. Y ese pueblo tiene un terreno que no es nada firme, son piedras. Y sembraron muchos árboles ahí porque generalmente los inmigrantes les encantan las flores y los árboles, cosa que nosotros no aprovechamos. Que tenemos un país verde, nuestro país es tierra fértil y es tierra linda, preciosa. Pero yo pasé por uno de los lagos y todos los árboles estaban caídos, con todo y raíces. Y todos los árboles son como 100 árboles. Y yo quedé así: ¿y esto qué fue? Los cortaron, los jalaron con una grúa, alguna cosa. Entonces me dijo: no, son las raíces. Esta tierra tiene muchas piedras. Entonces los árboles no se pueden arraigar. Y en época de verano hay mucho viento fuerte. Y viene el viento y los derriba. Y son 100 árboles, pues el viento es muy fuerte, los derriba a los 100. Y yo decía: Señor, Salmo 1 dice que nosotros somos como árboles plantados junto a fuentes de agua, que dan fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Sabe por qué? Porque la fuente es Jesucristo. Estamos arraigados y cimentados, ¿pero en qué? En amor. Esa es la clave. Usted se arraiga y se cimienta en el amor de Jesucristo. Y eso hace que usted no se derribe cuando venga el viento, ¿cierto? Sino que sea fuerte, sea firme. Yo tenía un amigo en la universidad al que le prediqué durante los 5 años de carrera. Yo escogí a algunas personas y les predicaba. Yo le decía: tú eres mi pequeño bambú. Y él se me reía. Y yo: ¿es en serio? Me decía: ¿por qué? Y le dije: los bambús se demoran de 8 a 10 años en crecer. Uno no ve nada. No, o lo entendió todo o no entendió nada. Pero en el fondo yo sé que la palabra de Dios se arraiga en nuestros corazones y es la perfecta semilla. Nunca la palabra de Dios va a volver vacía. Así que no importa, usted tiene que seguir predicando, tiene que seguir orando. ¿Y qué lo hace permanecer? El amor por sus hermanos. Si usted ama a sus hermanos, aun cuando la embarren, usted le va a seguir amando y va a seguir orando por ellos. Porque ellos hacen parte de esta estructura que se llama iglesia.
Yo no me imagino este lugar sin alguna de esas bases. O sin el mapa del mundo. O sin el logo de Kairos. Alguna vez entre nosotros los líderes decíamos, uno de ustedes es el águila y el otro es el salmón. Si uno se va, ese logo queda mal. Porque es cierto. Piense la próxima vez antes de decir me voy de la iglesia. Ame su casa. Simientes en esta casa de fruto. Hace poco yo estaba pensando en trastearme e irme al otro lado de la ciudad. Y una de las contadoras a las que yo asesoro me dijo, yo le tengo la iglesia en la que se puede congregar. Es espectacular. Yo le dije, no, así me trastea al fin del mundo. Yo sigo estando en mi iglesia, pero te vas a ir 2 horas para allá. Nosotros ya vencimos los mitos de la distancia. Pero ¿cómo se te ocurre? Y yo le dije, es que mi iglesia es como mi familia espiritual. Dime tú si puedes cambiar de papá y mamá o de hermanos. No se puede. Tú naciste con ellos y así son ustedes. Entonces, para mí a veces es muy difícil escuchar a algunos diciendo, no, es que ya no me siento bien. A mí me provoca ser como mi hermano cuando mi sobrina le dice, estoy aburrida, venga, la pongo a hacer oficio, para que se sienta mejor. Porque es cierto, está su casa en Cristo, usted debe amarse uno con otro. Ese Kairos hace parte de un ADN de Jesús. Usted tiene la fortuna de tener una iglesia que no busca lo suyo propio. Una iglesia que no está buscando títulos, nombres, sino solo exaltar el nombre de Jesús. Una iglesia que no busca sacar lo suyo, sino que usted crezca. Usted está en una iglesia en la que hay buena palabra, en la que queremos que usted cumpla su propósito. Entonces usted debe arraigarse y cimentarse en amor en esta casa. Es su casa. Cuando usted muestra su cédula, dice Colombia. No puede cambiar eso. En su partida de nacimiento dice nacido en Colombia, con las costumbres de Colombia. Si usted nació y creció en esta casa, usted es Kairos, con las costumbres de Kairos. Algunas no tan buenas, no las siga, por favor. Otras muy buenas, amén. Esas sígalas. Y como dice nuestro pastor, estamos en construcción. No mire la pared manchada, traiga pintura y píntela. Amén. No mire la silla rota, siembre una silla. Esta es su casa. Si usted entiende eso, esta estructura se vuelve sólida y firme. Y vamos a poder sostener todos los que vienen. ¿Usted está dispuesto a discipular? ¿A visitar al hermano que se enfermó? Pero no porque el pastor se lo diga, sino porque usted de verdad ama al hermano. Amén. ¿Usted está dispuesto a venir a ayudarnos? No se necesita ser el líder, el apóstol, no. Usted necesita que ser un siervo del Señor. Hace todo lo que Dios le diga. Amén. Así que usted ya sabe que está arraigado y cimentado en amor. Y mire lo que dice ahí, si lo hace, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Usted quiere ser lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Quiere entender un poco más el amor de Cristo que lo sobrepasa? Entonces tiene que ser arraigado y cimentado en el amor. ¿Y qué dice? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho, pero no le bastó con mucho, más, pero no le bastó con mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Está listo para construir? Hace parte de la obra. Pero déjeme contarle una última cosa que me impactó hartísimo. Es más, no lo aprendí estando de viaje, lo aprendí hace 3 días. Yo conozco una pastora que es una bendición para el cuerpo de Cristo. Y entonces se sentó y me dijo que estabas de viaje, fuiste a tu lugar, tuviste. Y yo, sí, señora, algunos. Y me dijo, ¿no sabes la historia de Puerto Madero? Y yo le dije, no, señora. Pero luego, ¿a ti no te gusta? Sí, pero no me sé la historia. Entonces déjeme contarle. En Buenos Aires hay algo que se llama Puerto Madero. Buenos Aires no tiene un mar, tiene un río que se llama Mar del Plata. Es el río, uno de los ríos más caudalosos, pero le dicen Mar del Plata por su caudal, pero realmente es un río. Los barcos no podían llegar al puerto porque el río no es tan profundo, es ancho pero no es profundo, entonces solo barcos pequeños llegaban. Y Puerto Madero tenía construcciones como de paneles para llegar hasta el barco muy largos. Cuando dejó de funcionar, antes no se llamaba Puerto Madero, sino Puerto, la gente de Buenos Aires empezó a dejar esa zona a un lado. Y entonces habían indigentes, ladrones, y eso se dañó. Era el lugar al que nadie en Buenos Aires iba, no les gustaba pasar por ahí, y preciso queda en una esquina, entonces no era necesario pasar por ahí. Pero un señor que se llama Eduardo Madero, era un comerciante, ni siquiera era arquitecto, yo pensé que era arquitecto, y era un ingenioso. Vio todo eso que estaba destruido, lleno de indigentes, y dijo, yo voy a hacer un hermoso puerto ahí. La gente le dijo, no se puede, no es útil, no sirve, no es funcional. Y le presentó durante 3 veces a la presidencia el proyecto para hacer la obra en Puerto Madero. La primera vez nadie le hizo caso, la segunda vez y nadie le hizo caso, y la tercera vez el presidente le hizo caso. Le dijo, ok, haga su obra. Puerto Madero hoy está preciosamente construido. Tiene un puente que se llama el Puente de la Mujer, a los que todos pasan. Hay barcos pequeños que todavía entran, pero es la zona de la high class de Buenos Aires. La gente de mucho dinero vive allá, porque es una zona preciosamente construida. Todos los turistas tienen que pasar por Puerto Madero. Las mejores cenas de Buenos Aires están en Puerto Madero. Pero antes era lo más feo, porque un señor tuvo visión y vio lo más terrible y lo convirtió en lo más hermoso. Y yo pensaba, nosotros no necesitamos ser como Eduardo Madero, nosotros ya somos cristianos, tenemos la visión de Jesús. Podemos ver en medio de la enfermedad un milagro extraordinario. Podemos ver en medio del pecado santidad, jóvenes apartados para Él. Amén. Podemos ver en medio de la pobreza prosperidad. ¿Por qué no? Y yo quiero que usted entienda eso. Alguien construyó algo precioso. ¿Y sabe que es una de las cosas tristes de esta historia? No terminó de verla construida. Él murió y no se había acabado. Pero dice la historia o cuentan que él le decía a sus familiares, yo ya lo veo y es precioso. Y todos van a tener que pasar por acá.
Así que el puerto se llama Puerto Madero en honor al señor Eduardo Madero. Usted puede permitirse ser una persona como esas. No importa qué tan difícil está, construya algo precioso.